¿Qué tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Políticas Públicas por la Flaxo. Se trata de un hombre que fue fundador y director de distintas áreas de lo que fue el Instituto Federal Electoral, donde fue consejero electoral desde 2008 hasta 2020. Se trata, desde luego, de Marco Antonio Baños, a quien le doy la más cordial bienvenida. René, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo para todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, la razón de la invitación ya no son aquellos cargos, sino la función que traes el día de hoy como miembro del comité organizador del Frente Amplio por México. Hazme un muy breve y un primer balance de lo que fue la primera etapa donde ya eliminaron algunos concursantes. Pues mira, es un ejercicio que tiene varios méritos, en mi opinión. Primero, abre una vía de participación para que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones ciudadanas que están unidas en torno al Frente Cívico Nacional y esta organización grande de Unidos, participen en una decisión que es trascendente para México y que tiene que ver primero con la elección de una persona que va a ser responsable de la construcción del Frente Amplio por México y que en los tiempos procesales correspondientes, como va a ocurrir con Morena, pues será quien encabece la candidatura por la presidencia de la República en el 2024. Son procedimientos que se han dado en un esquema sui generis, porque son muy adelantados al inicio del proceso electoral, completamente fuera, si lo queremos ver así, de las precampañas, pero es un hecho que en los esquemas de reinterpretación de la ley, tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral han ejercido sus facultades para poder establecer un marco de legalidad en el que se desarrollan estos ejercicios. Yo creo que una beta que habrá que explorar más adelante es ver si este ejercicio logra impulsar un tema que en mi opinión es fundamental hoy día en México, que es la democratización interna de los partidos políticos. Esa parte me parece que es uno de los impulsos que tendrá este ejercicio. Luego después es un ejercicio que se ha hecho con un calendario muy apretado, está diseñado para 8 semanas contadas desde el 3 de julio cuando se publica la invitación convocatoria y hasta el 3 de septiembre cuando se va a realizar la consulta, una especie de votación, vamos a poner unas comillas ahí, que permitirá definir quién será la persona que sea responsable del frente. La consulta en urnas. En urnas. Ahora, cuando arrancaron traían 41 aspirantes y en cuanto establecieron reglas, en cuanto establecieron requisitos y naturalmente en cuanto establecieron la consecución de las firmas, funcionaron los filtros. Pasaron de 41 a 33, de 33 a 13, 12, luego a 6 y ahorita ya estamos en 4. Pero en cada etapa ha habido inconformidades o quejas con las reglas o con la aplicación de las reglas. ¿No está perdiendo legitimidad el proceso? Mira, es un tema muy importante este que tú planteas. Yo creo que la forma tan rápida con la que se está desahogando el ejercicio ha impedido, por ejemplo, que se hagan pruebas de funcionamiento de la plataforma, que fue el tema más delicado que tuvimos en este Inter. También para algunos de los aspirantes en el universo grande, que llegaba casi a 40 personas, pues vieron que no era factible poder en un lapso de 20 días recabar las 150,000 firmas y se fueron y hubo también algunos señalamientos. Después, particularmente el arranque de la plataforma generó que personajes como Jorge Luis Preciado pues dijeran francamente que no podían con el tema, aunque hizo una cosa rara porque presentó un documento diciendo que tenía las 150,000 firmas, que no eran reales y no estaban en la plataforma, por decirlo de alguna manera. Y ahora que dimos a conocer quiénes eran las personas que sí cumplieron con el requisito de las 150,000, ciertamente se generó un esquema donde el Partido de la Revolución Democrática, al no tener ninguno de sus aspirantes en la siguiente etapa, la de los foros y de las primeras encuestas, pues simplemente presentó una inconformidad, tanto en el caso del senador Mancera como del exgobernador Silvano Aureoles. Yo te diría que ese tipo de situaciones
pues son las que tienen que arreglar en la perspectiva política los partidos políticos. Ellos tienen sus arreglos para la conformación del Frente Amplio por México y tienen además el precedente de la coalición Va por México, pero esos temas que son estrictamente políticos, en mi opinión, los tienen que sustanciar al interior de los partidos y los acuerdos que tienen para estos temas. En el caso de nosotros, que somos 7 ciudadanos que fuimos invitados por la trayectoria electoral que hemos tenido para arbitrar de alguna manera el ejercicio, te diría, nos toca la parte técnica, la aplicación de las reglas. Y la regla decía, necesitas 150,000 firmas válidas. Cuando aplicamos los filtros para revisar que las firmas fuesen válidas y no encontramos la cantidad de las 150,000, pues no pasaron varios de los aspirantes que estaban en el procedimiento. Sí ha generado alguna discusión, pero yo creo que hay que verlo también en la otra perspectiva. Si no hubieses tenido un árbitro de estas características, un árbitro sui generis, porque no somos el INE, pero si no lo hubieses tenido, pues entonces se hubiese avanzado sin más en el tema. Y yo creo que cuando tú defines un procedimiento con etapas sucesivas sujetas a reglas, las tienes que aplicar porque de ahí depende en buena medida la credibilidad y por consecuencia la legitimidad que tenga el ejercicio. A ver, me estás diciendo, a mi parecer, 2 cosas importantes. Uno, primero, por la velocidad del proceso no hay margen de atender las inconformidades, las impugnaciones. ¿Es así? A ver, las inconformidades se van presentando a lo largo del trayecto de las etapas. Nosotros estuvimos trabajando con los equipos técnicos de cada una y de cada uno de los aspirantes. Presentaron sus dudas, sus peticiones para mejorar la plataforma, lo atendimos a todos y cada uno, pero al final de cuentas, el único detalle en el cual no tuvimos capacidad técnica por la plataforma fue decirles día a día cuáles eran válidas y cuáles no. Eso lo pudimos hacer hasta el último día. Sí. Y en ese esquema, digamos, el senador Mancera dijo, debiste haberme informado con antelación. De alguna manera tiene razón en ese punto, pero lo que sí es un hecho es que todos los días tuvieron un reporte de las que iban ingresadas y se les dijo, están en proceso de validación. Entonces, cuando hemos concluido la validación, pues simplemente no avanzaron. En esa parte creo que Mancera tiene razón. La otra cuestión que yo sí quiero poner claramente sobre la mesa es, la regla sí decía firmas validadas, que pasaran los filtros. Si no se actualiza alguno de los filtros, si no se pasa esa regla que te permita decir esta firma es válida, en consecuencia no se le sumaba a las personas. Había 2 tiempos. Tú me podrías decir, traes tantas firmas, ese es un hecho, sí. Falta que las valide. Es correcto. Ahora, ¿por qué no pasaron? No pasaron porque las reglas decían, tienes que ingresar correctamente la clave del lector. Nosotros la vamos a verificar con el sistema que en línea tiene el Instituto Nacional Electoral para la autenticación de las credenciales. Algo parecido a lo que funciona con los bancos. Cuando tú vas y presentas la credencial del lector, ellos revisan. Aquí revisamos en ese sistema en línea. Primer punto, ahí perdieron algunas de las firmas porque no estaban correctas las claves del lector. Segundo punto, tienes un esquema de dispersión de las firmas. Es 1,000 firmas por cada una de 17 entidades al menos y máximo 20,000. ¿De acuerdo? Sí. Si tú tienes más de 20,000, esas ya no te cuentan en lo particular. Suman para todo el padrón de personas que quieren participar, pero no en lo individual para el aspirante. Siguiente filtro. Tenemos que revisar que no estén en los padrones de militantes de los otros partidos políticos que no forman parte del Frente Amplio por México, ni en Morena, ni en el PT, ni en el Verde, ni en el Movimiento Ciudadano. Si alguna de estas personas que ingresa firma aparece en esos padrones, las reducimos de las que tú estás ingresando. Y el último, necesitamos que las fotografías que se piden como se ha denominado como prueba de vida, voy, te digo, René Delgado, tú quieres participar, tú dices sí, me tienes que ingresar en la plataforma tus datos de la clave del lector y luego te tomas 2 fotos para que sepa que tú eras la persona que estaba ahí. Y esas fotografías tuvieron muchas complicaciones en muchas de las firmas. No eran firmas que demostraran fehacientemente que estábamos en presencia de personas que dieron su consentimiento para este punto. Y ahí perdieron una cantidad importante de firmas. Tú eres muy cuidadoso, yo no. La información que yo tengo en el caso de Silvano Aureoles es que hubo chanchullo. Es decir, no me empataban a veces el nombre con el género de la fotografía que me aparecía en la credencial, que no me empataban a veces las firmas y que no fue un mero accidente, sino que fue algo premeditado. Tengo la impresión de que los aspirantes, en el ánimo de desahogar cierto tipo de actividades para recabar las firmas, dejaron estas actividades en equipos de trabajo.
en personas que fueron contratadas para promover la obtención de las firmas o en los equipos de los partidos. Yo no tengo elementos para decir a ciencia cierta si fueron los partidos o los promotores, pero no veo tampoco de dónde más. Y este es el punto central. No acuso, por supuesto, de ninguna manera a Mancera ni a Silvano Aureoles, pero sí estoy completamente convencido de que muchas de las firmas no correspondían y que efectivamente podía ser una clave de elector que esté a nombre de un varón y aparece la foto de una dama. Y podría ser también el caso de que en lugar de una fotografía viva, me dieron una fotografía de la propia credencial del lector, donde ves la fotografía y ves los renglones de la credencial del lector. O puede ser también el caso de que apareció una fotografía 5 veces con claves distintas. Entonces, hay una tipología de situaciones que son, pero justamente regreso a un punto que es importante, René, porque no quisiera que se descontextualice lo que quiero señalar de fondo. Justo para eso se definió que este comité tendría que hacer la revisión con una empresa, por cierto, contratada por los propios partidos, pero con una revisión del comité organizador. Y este comité organizador tiene la obligación de decir cuáles eran correctas y cuáles no. Si no son correctas, no puedes dejar que se sumen. Claro. Y eso es con independencia del resultado. Si derivado de esas pierdes la posibilidad de llegar a las 150,000, pues ese es el trabajo del árbitro. Lo vimos también cuando me tocó en otro momento el INE, pues eso funcionaba de esa manera. Entonces, este es el punto central. Yo creo que hubo un poco de descuido, vamos a decirlo coloquialmente. Ya más adelante te podré dar otros detalles cuando acabe esto. Pero aquí sí te diré con toda claridad, René, que en mi opinión hubo algún descuido con los equipos que sumaron las firmas. Y nosotros sabemos que lamentablemente cuando se trata de la recabación de firmas es verdaderamente inaceptable las ocasiones en que buscan la manera de darle la vuelta al compromiso de meter las firmas válidas. Y eso me parece a mí que en este país se tiene que erradicar. En algún momento se tiene que establecer como delito electoral falsificar las firmas y meter a la cárcel a las personas que lo hagan. Ahora, la otra parte no de la anterior, sino de la antes anterior respuesta que me das, es que eso lo acordaron los partidos y que usted, como supervisión del comité técnico, ¿tú adviertes inmadurez en los actores, en los dirigentes partidistas? En cierta medida sí, por varias razones. La primera es que si tú decides organizar un ejercicio donde tú traes a externos a los partidos, sabes muy bien que esos externos tienen pues otras cosas que cuidar. Nosotros tenemos una imagen que construimos en el INE, difícilmente tomaríamos alguna decisión que fuera al margen de la aplicación de las reglas. Ese es un primer punto. Segunda cuestión, los partidos políticos a veces piensan que cuando hay una cierta irregularidad en las cosas, en el ánimo de conservar lo que ellos llaman ciertos equilibrios, el árbitro podría cerrar un poco los ojos y dejar que avance, ¿no? Un personaje o dos personajes. Esa parte, en mi opinión, no puede ser así, porque además este ejercicio está concebido a partir de etapas sucesivas. Y para que tú pases de una etapa a la siguiente, necesitas cumplir ciertas reglas. Yo no veo que en las reglas fijadas, ni en la invitación, ni en los acuerdos políticos de los partidos haya establecido que necesitan una representación de los partidos en todas las etapas, porque eso sería, en cierta medida, darle la vuelta a las reglas. Y esa parte creo que los partidos tienen que aprender, primero, a que si se establece una regla se cumple. Y segundo lugar, los partidos tienen que asumir las consecuencias políticas de la aplicación estricta de esas reglas. Ese es el punto que me parece a mí que debemos impulsar desde la construcción del Frente Amplio por México, un respeto irrestricto a las reglas, sean cualesquiera las consecuencias. Y claro que tanto el senador Mancera como Silvano Aureoles tienen la posibilidad de hacer las impugnaciones correspondientes. De hecho, entiendo que las presentaron ya. En el caso concreto, hasta donde sé, sería cuestión de verificar bien, pero Silvano las presentaría dentro del PRD en la Comisión de Justicia del propio PRD, y me parece que el senador fue directo al tribunal. Entonces, eso es su derecho. Eso me parece a mí que al haber el tribunal y el Instituto Nacional Electoral validado estos ejercicios como procesos políticos inéditos, intrapartidarios, autoorganizativos, que tú en lo particular has analizado mucho, pues le dieron un margen de legalidad y por consecuencia tendrían que revisar las impugnaciones. Yo podría resumir lo que acabas de decir diciendo que todavía prevalece en ellos una cierta cultura de las cuotas y los cuates. Lamentablemente sí.
y me hago cargo de una postura que no es del comité, sino mía, en lo particular, lo que yo observo. Los partidos, tanto el PAN como el PRI, votaron con nosotros la aplicación de la regla para las 150,000. Obviamente, sabiendo que no pasaría ni el senador Mancera ni Silvano Aureoles. Eso fue votado y los representantes de estos dos partidos lo votaron así. Y sí, de repente hubo algunos comentarios diciendo, no, pero es que se rompe la representación de los partidos. No, espéreme tantito. Sí, aquí no estaba en juego la representación. Aquí no hay representatividad. Hay un concurso. Hay un concurso, tiene etapas y las etapas tienen reglas. No forcejearon mucho, también lo quiero decir con mucho cuidado y respeto, pero sí en algún momento lo plantearon. Evidentemente, pues hay una reacción del PRD en estos términos. El PRD, la dirigencia del PRD, pues sostiene enfáticamente que la recabación de las firmas fue legal, que fue auténtica, y yo estoy sobre la base de lo que hemos hecho siempre. Estas cosas se tienen que demostrar. Si no me lo demuestras, pues no te puedo dar la posibilidad de que avances. Quiero decirte, René, para que no quede también esta cuestión opaca, hemos tenido desde el miércoles y hasta el sábado reuniones diversas con los equipos técnicos del senador Mancera y de Silvano Aureoles. Hemos escuchado y hemos preparado una serie de reportes que ellos han pedido, que les hemos entregado para que ellos vean cómo es que se aplicaron las reglas concretas. Y un último punto, alguno de ellos dijo, es que se aplicaron reglas nuevas. No es cierto, eso no es así. Primera consideración, eran firmas validadas. Entonces, para validarlas tienes que ir con A, B, C y D. Yo puedo tener la firma, pero la puedo no estar tener validada. ¿No? Yo creo que en esa parte fue donde ellos tuvieron esta complicación, pero vuelvo a insistir, es completamente su derecho. Me parece que es justo, es legítimo que ellos interpongan los medios de impugnación y que nosotros presentemos toda la información a las instancias jurisdiccionales. Pero ya no hay marcha para atrás. Pues sí. Es que no hay manera, porque tendríamos que repetir el ejercicio. O sea, ya fue el primer foro, ¿no? Sí. El PRD ha establecido una solicitud de cómo se resarce el punto, pero yo ya veo muy complicado de que se pueda resarcir primer foro. Ya se aplicó la encuesta, René, se aplicó viernes, sábado, domingo, las primeras 2 encuestas. Mañana martes tendremos que tener los resultados de esa encuesta y el miércoles daremos a conocer, quizá lo más lógico es por vía de un comunicado de prensa, pues quién es la persona que no avanza a la siguiente etapa, porque tú date cuenta de este punto. Tienes 4 personas en esta etapa. De esas 4 personas solo van a poder avanzar 3. Una de las 4 figuras que están ahí, igual que figuras muy representativas como el senador Mancera, como el propio Silvano, pero son al final de cuentas 4 personas de las cuales una no va a poder avanzar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para reparar reponer esta parte? Y entramos de inmediato a la tercera etapa, que son los 5 foros regionales, la encuesta nacional y luego el tema de la consulta que haremos el 3 de septiembre. Entonces, es un procedimiento, por eso te decía yo al principio, que está diseñado para 8 semanas con un calendario que va contrarreloj de una manera muy rápida. Sí. No es el ejercicio de Morena con los 70 días de campaña. Yo presumo que hubo mano negra, cuando menos en el caso de Silvano. ¿Te refieres a que metieron firmas? Cachirules. Pues las estadísticas son contundentes ahí. Él metió casi 300,000 y al final va a quedar como con 128,000, alrededor así. O sea, le faltaron una buena cantidad todavía de firmas. Más de la mitad. Ahora, ¿no temes que pierda cohesión el frente a partir? Hubo la queja, hubo la inasistencia de la dirección del PRD, ya se retractaron, ya dijeron que suman. ¿No pierde cohesión el frente? Justo te decía una cuestión que me parece muy importante. ¿Quiénes hacen el acuerdo político para la creación del Frente Amplio por México? Organizaciones ciudadanas, PAN, PRI y PRD. Entonces, la parte que tiene que ver con los partidos tiene que ser responsabilidad de las dirigencias. Han estado en muchas tensiones en otros momentos. Aquí sería, en mi punto de vista, sería inadecuado y sería inmaduro, como tú mismo lo sugeriste, que el PRD se saliera. ¿Por qué? Porque no hay un criterio de proporcionalidad en las etapas de proporcionalidad partidaria o de representación partidaria forzosa en las etapas del ejercicio.
Yo no desdeño bajo ninguna consideración ni la aportación del PRD. Ha sido un partido muy importante. Sería muy largo ahora ponernos a hablar sobre lo que ha aportado el PRD en la transición, pero sí me parece que sería un acto de inmadurez romper con todos los objetivos y los propósitos que tiene el Frente Amplio por México. También me parece a mí que es responsabilidad de las dirigencias reconstruir esta cuestión. Y la parte que nos corresponde a los ciudadanos que estamos metidos en el comité organizador es aportarle toda la información, cosa que hemos hecho. No hemos dejado de atender una sola petición de los aspirantes del PRD ni del propio PRD. Entonces, es la parte que nos toca a nosotros, pero ya la parte de la construcción de los acuerdos políticos es responsabilidad de ellos. Si lograron trascender la etapa aquella de moratoria de reformas constitucionales, que al final de cuentas la rompió el PRI y que no solamente apoyó una reforma constitucional, sino que la impulsó, lo cual rompía el propósito original de la coalición Va por México, que era una coalición legislativa más que una electoral. De la legislativa, tú lo recuerdas muy bien, lo has analizado, René, te he seguido en tus análisis sobre ese tema. Vimos cómo esa parte se rompió cuando se presentó aquella iniciativa de reforma constitucional que mantuvo a los militares en la calle. Así es. Si te parece, vamos a un corte y platicamos de las encuestas. Vamos y venimos. Estamos de vuelta con Marco Antonio Baños, ex consejero electoral por 12 años y actual miembro del comité organizador del Frente Amplio por México. Marco, dijimos que íbamos a hablar de las encuestas, quisiera hablar de ese capítulo. ¿Cómo van a hacer para conciliar transparencia con seguridad? ¿Se puede? En mi opinión, sí. Aunque no te puedo dar nombres porque fue regla establecida, se contrataron dos empresas con mucho prestigio, que tienen una enorme precisión en los resultados que se han dado en las últimas elecciones, el Estado de México, Coahuila, en fin. Se aplicaron para la primera etapa dos tipos de encuestas, una domiciliaria y otra de carácter telefónico. Habrá una ponderación de las... Para la que aplicaron durante el fin de semana. Durante el fin de semana. Esta encuesta, que fue del viernes al domingo, están hoy procesándose los resultados y mañana serán entregados al comité organizador y daremos un comunicado con ese tema, mañana o el miércoles en la tarde, pero de cualquier manera son empresas que están muy acreditadas. Sin que te lo pida el nombre, ¿por qué no pueden dar el nombre? Por una razón de seguridad que pidieron para la gente que aplica las encuestas. Lo que nos explicaron, sobre todo las personas que aplican en la domiciliaria, la que va casa por casa, han tenido algunas reacciones y algunas situaciones de cierta violencia donde les quieren impedir aplicar los cuestionarios, cosas de esta naturaleza, que sí llamó un poco la atención y decidimos mejor no evidenciarlas para no tener, pero por supuesto en su momento sabrán quiénes las aplicaron. Esa es la razón básicamente, es un tema de seguridad de las personas que en campo hacen el levantamiento de las encuestas. Y yo creo que estas encuestas de este fin de semana no tienen mayores complicaciones. Son una ponderación, eso sí te lo puedo decir, 70-30, que será la domiciliaria vale 70%, la otra vale un 30%. Se hacen las ponderaciones para ver quiénes son los que avanzan. Al final, pues era prácticamente una encuesta para definir tercero y cuarto lugar, que este es el punto central, ¿no? Del tema. La otra encuesta, la que se va a aplicar en la última de las etapas después de los 5. Vamos a pasar a esas otras. Antes, déjame interrumpirte. Me dijiste violencia. ¿Temían que fueran violentados los encuestadores? ¿Temían una intromisión por parte de la alianza en el poder? ¿Violencia de dónde? Es un tema que las encuestadoras, yo te transmito el punto de vista de las encuestadoras, no me dedico concretamente a las encuestas y tampoco
he analizado con detalle este punto, pero sí se quejaron de que luego hay operativos para impedir que se apliquen los cuestionarios. ¿Operativos de parte de quién? Sí, pues del gobierno, de los servidores de la nación, de estos aparatos. No tengo mayor información con el tema, solo te digo las preocupaciones que percibí en las personas responsables de las casas encuestadoras. Entonces, si esto fuese así, lo que se quería era tener mucha seguridad para que no hubiese ningún tipo de situación que lastimara la integridad física de los encuestadores. Sí. Ese es básicamente el punto. Entiendo que algunas situaciones incómodas se vivieron, por ejemplo, en la aplicación de las encuestas del Estado de México, en las últimas elecciones que hubo ahí. Entonces, se cuidó mucho esta circunstancia y por eso no se dio a conocer la denominación de estas empresas. ¿El tamaño de la muestra? Muy robusta. Muy No robusta. me lo puedes dar. Pues arriba de 3,000 cuestionarios. Para la domiciliar y la telefónica. Las dos, para las dos. La suma de las dos. No, una y una, 3,000 y 3,000. A 3,000 y 3,000. ¿A población abierta o a población del padrón? No, que abierta, integra? a población abierta. Es muy complicado que lo hagas a padrones de militantes. Cómo Ok. los ubicas por domicilios, en fin, está un poco más compleja. Se hizo abierta. Ya después te podré comentar igual la metodología específica que se sigue. Sí te adelanto que es básicamente una pregunta para evitar cuestiones de ponderaciones entre las preguntas, porque ese es el otro problema. Tú metes 3 preguntas que puntúan dentro de la encuesta y les tienes que dar una ponderación. Sí. Y aquí siempre hay esta situación que le ha pasado recurrentemente a Morena, ¿no? Si tú metes una pregunta de quién representa mejor los intereses de tal cosa, o quién tiene más experiencia en esta cuestión, o a quién te gusta para esto, pues son preguntas que pueden generar porcentajes diferenciados y luego tendrías que entrar a establecer ponderaciones, cuál es más importante, cuál puntúa más para el propósito final de la calificación. Es un poquito complejo esa parte. Todo eso nos lo explicaron las empresas y por eso decidimos una sola pregunta. Una sola pregunta. Ahora, visto que ya pasó el fin de semana, ¿la puedo conocer la pregunta o todavía no? Digo, Todavía no. Mañana la vamos a dar a conocer, pero pues ya te la imaginarás, tú eres un hombre muy inteligente. sí, pero estoy con el público del Financiero. Déjame proyectar algo que dijo sobre eso tu compañero del comité, Arturo Sánchez. Claro que sí. El paso que se está dando el día de hoy es histórico. Procede ahora a ampliar y privilegiar el diálogo. La virtud del frente es justamente eso, es un frente, es una unidad. Son 3 partidos que tomaron la decisión de firmar un convenio, registrarlo ante el INE y desarrollar el procedimiento ante el cual estamos ahorita. Es un reconocimiento de la pluralidad de nuestra sociedad y al mismo tiempo es un esfuerzo por fortalecer nuestra democracia. Queremos, como comité, seguir garantizando la transparencia y la calidad de este proceso, su autenticidad, porque solo así confiamos la validez de este proceso enriquecerá nuestra democracia. A partir de lo que dice de la importancia que tiene la transparencia para verdaderamente enriquecer la vida democrática, no solo de los partidos y de los organismos cívicos ciudadanos, todo me lo van a transparentar pasado el toro. Sí, internamente no les hemos ocultado nada ni a los aspirantes, en mi opinión, ni a los partidos políticos. Se fijó alguna regla, ciertos puntos de comunicación hacia los aspirantes tendría que transitar directamente por los partidos políticos, sobre todo los que están vinculados a los propios partidos. Beatriz, Enrique con el PRI, Santiago, Xóchitl con el PRD, en su momento... El PAN. Perdón, con el PAN, en su caso Silvano y Mancera con el PRD, y así. Y hubo 3 personas, recordarás, que fueron estrictamente de la ciudadanía, Sí. tenían una comunicación directa con nosotros. En el mundo de la realidad, los equipos técnicos para los foros, para las encuestas, para el uso de la plataforma, siempre tuvieron que ver con nosotros como organizadores. Siempre definimos mesas de atención en estas problemáticas. Es decir, la transparencia a los concursantes y a los partidos políticos fue absoluta. En términos de la información hacia el público, creo que hay datos que procesalmente se tienen que ir todavía cuidando, pero que en su momento, agotadas las etapas, se tienen que dar a conocer. Ahora, sobre la base de la encuesta aplicada el fin de semana,
una sola pregunta. No es estrictamente de simpatía. No van a terminar privilegiando popularidad o conocimiento por capacidad y habilidad. Sí, el resultado puede ser ese, sin duda alguna. Yo creo que lo lees de manera pulcra, precisa, pero aquí el punto es lo que al final se discutió con amplitud, que fue cómo le estableces calificación a varias preguntas. ¿Cuántos puntos le das a una? ¿Cuántos puntos le das a otra? Híjole. Porque al final de cuentas, dependiendo de la pregunta, pues pueden tener mejores resultados, mejor evaluación distintos aspirantes, ¿no? Aquí, al final de cuentas, tuvimos una exposición sí, mediática a través del foro. Habían salido, ¿no?, en este despliegue amplio de campañas, pero sí a buscar las famosas firmas o simpatías de apoyo de los ciudadanos. Hubo un trabajo en redes sociales también de parte de las y los aspirantes, pero también hay trayectorias que la gente de alguna manera ha seguido. Hay personas con muchos años, con muchos cargos en estas lides, y pues la gente tiene alguna percepción de esos temas que tú mencionas. Pero sí, aquí al final fue solo una pregunta. Ahora, el día de mañana, miércoles, yo conozco ya cuál es el trío finalista. Vienen los foros, arrancan el jueves, continúan el sábado en Monterrey, vendrán el resto de los foros y viene la otra encuesta. Esa otra encuesta, una sola pregunta también. No se ha definido, estamos discutiendo eso justamente ahora. No lo han definido. Todavía no lo definimos. Y supongo que, perdón René, que el resultado de esta va a definir en buena medida si es de nueva cuenta una sola pregunta o son más preguntas en la que sigue. Pero yo te diría que veo como muy convencida a la mayoría del comité que solo sea también una pregunta, pero no te podría precisar eso hasta que lo acordemos. Ahora, este segundo sondeo después de los foros regionales tiene un valor del 50% frente al ejercicio en urna, la consulta que ya me mencionabas, que tiene otro 50%. ¿Qué te preocupa de la consulta en urna? Por no decir elección primaria, que en fin no congrega los ingredientes de una primaria, pero sí es una consulta en urna. Me preocupan varias cosas. Creo que la de fondo es que en la encuesta tú tengas un resultado en favor de una o uno de los aspirantes y en la consulta, en la votación, tú tengas un resultado distinto y que te obligues a ponderarlo. Es decir, que tú digas, bueno, pues es que en la encuesta la persona sacó el 60%, por 5 son 3 puntos de 5 posibles, y que en la votación esa persona sacó solo el 20%, sería un punto, sumas acá, entonces, y que luego tengas que establecer la diferencia así. O sea, un ejercicio que sea lo más adecuado posible tendría que darte resultados iguales en una y otra cosa. Pero ese tema me preocupa, ¿no? Tiene situaciones que tendremos que explicar con mucho cuidado y tendremos que operar también con ese mucho cuidado. Luego, en el tema de la consulta en lo particular, me preocupa mucho el tema de la seguridad también, porque no es una elección de precampaña o de campaña que pueda tener el respaldo en materia de seguridad de todas las instancias correspondientes. No olvidemos que, de acuerdo con los datos que hay hoy día, pues 23 entidades federativas son de la alianza gobernante, 21 de Morena y 2 con sus aliados, San Luis y Morelos. Y que, de acuerdo al Instituto de Estudios Municipales, pues una tercera parte de los ayuntamientos de este país está gobernada por personas que emergieron de Morena. Entonces, no tenemos así como una posibilidad de establecer, no me imagino a López Obrador diciendo sí, que cuiden el ejercicio del Frente Amplio, ¿verdad? Entonces sí tengo, no es un tema que hayamos verbalizado mucho en el comité, pero a mí la experiencia en elecciones constitucionales normales me indica que necesitamos definir un esquema de seguridad para las personas. Ahora, hay dos tipos de seguridad. Una seguridad física de quienes integren las mesas, por decirlo de este modo,
y la seguridad política de que no te participen. Ahí se participa sobre la base del padrón de ustedes o del padrón electoral, o solo participan quienes aportaron su firma. Solo van a participar los que aportaron su firma, que están en la lista de los participantes, y nosotros vamos a tener una publicación en los lugares de votación del padrón de las personas que van a poder votar. Antes lo anunciaremos en la propia plataforma para que las personas lo puedan verificar. Y haremos un esquema de votación físico. Yo no aporté. Un detalle. Las mesas, perdóname la interrupción, las personas que van a integrar las mesas para recibir la participación de los que están en el padrón de personas inscritas para este ejercicio son de las organizaciones ciudadanas todas. Yo no aporté firma. Todavía estás a tiempo. Todavía estoy a tiempo. No aporté firma. Quiero participar el día de la consulta en urna. Si no la aporté, no puedo. No puedes. Así es. Ya. Puede generar un problema, sí, pero ha sido explícitamente explicado, ha sido detallado por todos nosotros. Tenemos comités locales, tú lo recordarás, y ellos han estado reproduciendo toda esta información. Y vamos a ampliar lo más que podamos la información en redes para que esto sea así. Llevas como preocupación que no te empaten los resultados de la encuesta con el de la consulta de urna, la seguridad, el tercero. Bueno, sí me interesa que todas las personas que nos digan que sí van a participar, pues realmente estén ahí. Tú recuerdas más o menos lo que sucede con las mesas directivas de casilla. Luego tomas un determinado porcentaje que puede oscilar hasta el 5 o 6% a nivel nacional. En una elección es muchísimo, pero tienes un mecanismo legal para poder suplir esto. Nosotros vamos a tener que improvisar sobre una serie de cuestiones. Vamos a hacer las designaciones. Estamos en este momento trabajando con los comités locales para integrar esas mesas de participación. 300 mesas. No, son 600 centros de consulta, le hace centros de votación, y en cada una de ellas podrá haber entre 3 y 5 mesas de votación. Claro, sí, pero quiero decir, entonces son 2 por cada distrito electoral, más o menos. 2 centros de participación por cada uno de los distritos electorales federales. ¿No te preocupa, es decir, primero la logística y luego lo que tú dices, la presencia de los integrantes de Sí, me preocupa mucho, y me preocupa también que tengo estados o muy grandotes, electoralmente hablando el Estado de México, geográficamente Chihuahua, por ejemplo, o muy complicados, le hace Baja California, por ejemplo, en términos también geográficos, que tienes que atravesar incluso en algún barquito para poder llegar a algún lado. Entonces, por eso yo te decía, mínimo 2 centros de participación en cada distrito, pero podremos pensar en jugar con los números. En eso estamos ahora, justamente. Ahora, la noche del 3 de septiembre, yo tengo tanto el resultado de la encuesta como de la consulta en urna y por consecuencia el consolidado, y sé quién es el candidato. La respuesta es sí. Nosotros vamos a implementar un sistema muy ágil para tener los resultados y procesarlos. No son tampoco, ya visto en un ejercicio de esas características, tampoco son demasiadas las casillas que hay que contabilizar. Y el resultado de la encuesta lo tendremos también para hacer la ponderación y anunciar quién es la persona que va a encabezar el Frente Amplio por México. Para concluir la entrevista, Marco Antonio, ¿qué mensaje le das a los participantes en el concurso y qué mensaje le das a la ciudadanía que aportó su firma y que quiere participar? Bueno, a los participantes como aspirantes, en calidad de aspirantes, creo que vivimos un proceso inédito. Eso me parece que ha generado la posibilidad de que haya cierto entusiasmo. Hace un mes y medio tenías un país monocolor, todo era guinda en este ejercicio. Ahorita me parece que hay simplemente la posibilidad de que haya opciones, pero hay que cuidarlas, hay que consolidarlas, y creo que la madurez de los actores políticos es fundamental. Las impugnaciones puedo entender que lastiman, las inconformidades también, pero pues me parece a mí que las reglas se han construido entre todos y han sido públicas. Y a la ciudadanía yo lo que digo es, hemos tenido episodios muy importantes en los últimos meses, partiendo con la Marcha Rosa de noviembre del año pasado, 13 de noviembre del año pasado.
Tuvimos la concentración en muchas ciudades, incluido el Zócalo del pasado 26 de febrero, con propósitos de defensa de la institucionalidad democrática o del Poder Judicial. Y me parece que también este ejercicio ha generado una movilización importante en el país y una expectativa importante. Entonces, creo que la participación de la ciudadanía es lo que en este caso será determinante para ver el resultado final del ejercicio y la legitimidad que el propio ejercicio tiene. Pero sostengo enfáticamente que esto puede generar un esquema de opciones que no teníamos hasta hace un mes y medio. Muy bien, pues te agradezco muchísimo la disposición. Al contrario, René, es un verdadero honor estar en tu programa. Muchas gracias. Al revés. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.